Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Una de las razones de ser del Colegio de San Luis que le da origen a este inicio de la, otra vez, 3, 2, 1. Una de las razones que forma parte del origen del Colegio de San Luis, que le da razón de existir precisamente a esta institución, a este centro público de investigación, es la formación de recursos humanos, que cursan aquí algún posgrado y que tienen una formación académica de alta calidad y que buscan tener impacto en los fenómenos sociales como investigadores, como analistas. Uno de estos casos es justamente nuestro invitado de hoy, es Antonio Casís. Él egresó de nuestra maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, que nos viene a platicar de su más reciente proyecto, un documental que tiene que ver con una colonia siria, una comunidad de sirios instalados precisamente aquí en San Luis Potosí. De esto nos vamos a platicar con él en un programa dedicado precisamente a los egresados Coxan. Comenzamos, bienvenidos. Antonio Casís Abraham es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Su formación académica está orientada a la implementación de políticas públicas y la comunicación organizacional. Ha sido coordinador de comunicación en la empresa Valeo Transmisiones, coordinador de difusión en Coparmex San Luis y docente en universidades privadas y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como director de la marca productora Damasco Audiovisual y como docente en la Escuela Bancaria Comercial. Recientemente realizó el documental Perspectivas de un extranjero, proyectado en la Cineteca Alameda en San Luis Potosí y transmitido por Televisión Nacional a través del Canal 22. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Como ya escuchamos, pues hoy nos acompaña un egresado quien a su paso por el Colegio de San Luis afinó de algún modo esta sensibilidad de reconocer la realidad y de ver desde otra perspectiva los fenómenos sociales, ya con la formación como científico social justamente. Y pues vamos a saludarlo. Ya escuchamos también parte de su trayectoria, una persona muy muy joven, pero que ha empezado a dar pasos interesantes en este mundo de las ciencias sociales. Antonio Casís, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. A ti, gracias, Lidia, muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ver, platícanos. Eres egresado de una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y prácticamente al finalizar decides hacer una maestría aquí en el Colegio de San Luis y estudias la maestría en Asuntos Políticos. ¿Por qué te interesó este tema? Bueno, pues lo que pasa es que yo cuando estudié la carrera en comunicación justamente en la Autónoma, pues traía ese interés por la parte, sí ponte la producción, toda esta onda, ¿no? Audiovisual, que siempre me ha gustado mucho, pero también esa parte política, la comunicación política, por ejemplo, era como algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, pues yo vi digamos que la posibilidad de hacer aquí en el Colegio de San Luis un posgrado que me pudiera entrar un poco más a estos temas de política pública, programas gubernamentales, un poco también a lo mejor de administración pública, ciencia política, todo este contexto, ¿no? Y pues yo vi esta maestría y vi la posibilidad de estudiar aquí y se me hizo la mejor opción, la verdad, para aprender de esto. ¿Cuáles eran, digamos, tus materias favoritas y que consideres que te marcaron? Digo, pudo haber habido varias, muchas seguramente, pero si tuvieras que elegir dos quizá, ¿cuáles fueron y por qué te marcaron de manera significativa? Aquí en tu formación en la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, que aquí en corto le decimos la MAP porque tiene un nombre larguísimo. Pues yo creo que hubo una materia sobre el contexto sociopolítico mexicano, ¿no? A lo largo de los últimos 80, 70 años, ¿no? Que analizaba la política local en diferentes contextos antropológicos, sociales, etcétera. Yo creo que esa fue una de mis favoritas porque pues sí respondía como a los intereses que yo tenía. Y a lo mejor la otra yo creo que sería
tal vez la de políticas públicas, o sea, justamente la que hablaba de evaluación y de análisis de política pública, que te adentraba de lleno a este contexto de análisis y evaluación. Yo creo que son las dos favoritas. Un joven de 20 y tantos años que de pronto estigmatizamos a esta nueva generación como personas que no se interesan mucho quizá en la política, que no se involucran en su entorno social, que no participan o que participan desde otras trincheras que a lo mejor a la generación de sus padres pues nos es un poco ajena y los estigmatizamos, ¿no? Un poco. Sin embargo, hay jóvenes pues muy inquietos, muy participativos, muy formados y muy informados. Y me parece que uno de estos ejemplos son esta nueva generación que Toño Casís está representando un poco, porque es esta necesidad de obtener información. Saliendo también tuviste la oportunidad de hacer un documental denominado Perspectivas de un extranjero. Platícanos, ¿por qué surge la idea de hacer este documental? Primero dinos de qué se trata. Bueno, primero que nada el trabajo se trata sobre el conflicto en Siria que se está viviendo desde el 2011, que seguramente han visto en redes sociales, ¿no? Que está muy enardecido últimamente, de repente como que el conflicto como que revive, ¿no? Como que revive y vuelve a tomar protagonismo, ¿no? Y a la gente se interesa por momentos y luego se lo olvida. Como tal, es un trabajo que aborda el conflicto y que aborda aparte el tema de la migración, ¿no? Sobre esta idea de que los países, el mundo debería estar abierto a recibir a la gente, sobre todo si están en un país que se está quemando en una guerra, ¿no? Literalmente. Y bueno, como tal, como les comento, dar una perspectiva un poco más imparcial y bien argumentada, por supuesto, de lo que está ocurriendo, que no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación de este lado, como BBC, CNN, entre muchos otros, nos están contando, no tiene absolutamente nada que ver. Se trata de eso. Y lo que me inspiró, que es la otra pregunta, a hacer el trabajo, es, bueno, como tal, mi familia llegó de Siria a México, tanto ambas familias, como mi papá como mi mamá, llegaron de Siria, y pues México les abrió las puertas, ¿no? En su momento. Entonces, como tal, pues bueno, como que partí de esta idea de que, bueno, o sea, a mi familia sí la dejaron entrar y pudimos crecer aquí, pues porque hay gente que ahorita se ahoga en el mar o se muere de plano allá en las fronteras porque en ningún lugar quieren dejarlos entrar, ¿no? A lo mejor en algún momento más adelante alguna generación futura va a agradecer como yo que un país te haya abierto las puertas, ¿no? Y como tal surgió de ahí la idea, ¿no? Entonces yo empecé a tener acercamiento con la comunidad siria que se ha establecido aquí en San Luis, que de por sí no es común una comunidad libanesa, más no sirios. Estos son países vecinos, pero no es común que vengan sirios. Entonces aquí se empezó a concentrar esta comunidad y pues bueno, yo aproveché que empecé a tener contacto con ellos para poder hacer este trabajo. ¿Hay sirios, digamos, de reciente ingreso, de reciente llegada a partir de este conflicto que se agudizó a partir del 2011? Sí, sirios de reciente llegada. Son, si no me equivoco, 2 los que llegaron en esta época del conflicto. ¿Lograste entrevistarlos en tu documental? A uno de ellos sí, que estuvo en el ejército, incluso peleó con el ejército de Bashar al-Assad. Al segundo sí no, porque llegó hace literalmente pocos meses, ni siquiera hablaba español y ya no pude contemplarlo para el trabajo al otro. ¿Qué te dejó esta reconstrucción, este encuentro, estas perspectivas precisamente de extranjeros acá en San Luis Potosí, en una sociedad como la mexicana? No, bueno, que aparentemente son países bien distantes, ¿no? Tú ves un país islámico, un país de Medio Oriente, pues, tú crees que no tiene nada que ver con un país como México, ¿no? Pero cuando te pones a analizar, realmente el núcleo familiar, el núcleo social, te das cuenta que hay un chorro de cosas en común entre ambos países, tanto positivas como negativas, son un chorro de cosas en común. Bueno, además también obviamente hay diferencias claras, marcadas, pero por ejemplo, ellos vienen de un país como Siria, que es un país laico. Entonces nosotros creemos que ya porque son islámicos, hablamos de un país... ¿Lo comparamos con los referentes? Sí, con los referentes como tipo, ¿no? Afganistán, que es un país sin gobierno el día de hoy, que gobiernan los talibanes, ¿no? O a lo mejor Libia, que después de la intervención norteamericana quedó sin gobierno, y tú crees, no, es un país laico, ¿no? Como México. Las familias se estructuran como las de México, entre mil cosas más que no entendemos a veces del mundo porque los segmentamos. Los estigmatizamos o los etiquetamos. Sí, los estigmatizamos, ¿no? Es como toda la gente con ojos rasgados, todos son chinos, ¿no? Pues, no, son vietnamitas, son camboyeses, chinos, coreanos, japoneses. Exactamente. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar platicando. Necesitamos que nos expliques un poco más de todo esto que encontraste. ¿Te ayudó esta formación a tu paso por la maestría en asuntos políticos y políticas públicas en este documental, en entender más y en quizá abordar desde una perspectiva distinta como científico social? ¿Tenías esta mirada?
Sí, claro, o sea, por supuesto que me ayudó mucho la maestría, porque los 2 años que estuve aquí, pues me sirvieron bastante para poder adentrarme un poco más en temas de ciencia política, sobre todo, y de política internacional, ¿no? Un poco más internacionalista, empezar a entender un poco más los conflictos, las relaciones entre los países, las relaciones locales, ¿no? Que se dan en México y que se pueden dar en un país de Medio Oriente. Y no, por supuesto que sí, o sea, complementó mucho mi formación para poder hacer una investigación aceptable, ¿no? Porque también, digamos, es una película, es un trabajo audiovisual, pero sí es muy importante la investigación que se hace y la que se presenta como un documental, ¿no? Y sí, por supuesto que las habilidades que adquirí aquí, tanto de investigación como de contenido político, por supuesto que me ayudan. Me ayudan. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Él es Antonio Casís y regresaremos para que nos siga contando, bueno, pues qué ha hecho, ¿no? A partir de que egresó de la maestría y cómo las ciencias sociales siguen siendo importantes para entender esta realidad que vive México, pero que también, por supuesto, vive el mundo, ¿no? Se vive en un contexto global todos los días. Regresamos. Bien, estamos de regreso, continuamos aquí desde el Colegio de San Luis y bueno, pues vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy, que como ustedes saben es un egresado que cursó aquí con nosotros la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Pero antes quiero invitarlos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar regalando un libro. El día de hoy tenemos para regalar Literatura y Prensa Periódica. Aquí está. Siglos XIX y XX, y bueno, pues es una compilación realizada, bueno, estuvo a cargo de 2 investigadores que trabajan aquí con nosotros, que son el doctor Marco Antonio Chavarín y la doctora Ileana Rodríguez. Ambos se desarrollan dentro del programa de estudios literarios, así que bueno, pues si quieren obtener este libro, lo único que tienen que hacer es comunicarse a través de nuestro Facebook, el Colegio de San Luis, y mandarnos un mensaje en privado, inbox, para que se puedan llevar este libro. Al primero, ya ven que ahí se registra la hora, entonces bueno, al primer mensaje que entre a esa persona, nosotros estaremos comunicando por esa misma vía para decirles el mecanismo de entrega. Bueno, estamos platicando entonces con Antonio Casís y nos quedamos en este documental que hizo, que retrata, bueno, pues esta otra visión, ¿no?, de la comunidad siria en San Luis Potosí, que nos parecería que es muy, muy ajeno, ¿no?, cómo vienen a dar a una provincia como San Luis Potosí, ¿no?, que tenemos fama de cerrados, a lo mejor de poco hospitalarios al principio, y nos dices que, bueno, a lo mejor no somos tan diferentes ambos grupos sociales. Sí, no son muy parecidos en muchos aspectos, justo por esto que les comentaba anteriormente, de que estamos siempre segmentando la realidad, ¿no? Entonces, creemos que todos los de aquel lado, todos son árabes, ¿no? Todos son islámicos, y no es cierto. O sea, de hecho, por ejemplo, en Irán, no hay árabes, ¿no? Ellos son persas porque ni siquiera hablan árabe. En Afganistán es lo mismo, en Israel es lo mismo, ¿no? Entonces, pero es lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Bueno, ¿en Siria qué idioma se habla entonces? En Siria son árabes, pero es un país laico. No es este país del Islam y el musulmán, no, es un país laico donde hay comunidades cristianas como las que llegaron aquí a San Luis y viven totalmente en paz y con todos sus derechos, ¿no? Entonces las mujeres no están con estas... No, de hecho, por ejemplo, en Siria estaba prohibido antes de que empezara esta guerra que una mujer entrara con su vestimenta negra toda cubierta, ¿no? A un hospital o a una universidad. No se podía entrar así por ningún motivo a una universidad. Como tal, eso ya depende de las costumbres de cada familia, ¿no? Hay familias que practican un islam alawita, como el presidente, un islam chiita o un islam sunita. En este caso son los sunitas, que es la corriente más aprensiva del islam, la que sí obliga a sus mujeres a vestirse así, pero eso es como su tradición en su casa. O sea, no es política del país y no pueden entrar así a una universidad por ningún motivo, ¿no? Entonces es también la parte de que, por ejemplo, en Siria el presidente es alawita, que es la corriente más ligera, digamos. Más ligera, que ahí sí las mujeres, los hombres se visten como quieren,
Entonces, como tal, o sea, es como esta parte que a veces no comprendemos, ¿no? De un país, y también por eso a veces es fácil ir y violentarlos. Claro. Porque simplemente vienen los medios de otro lado a contarnos historias que no tienen nada que ver, y bajo esta realidad social segmentada, generalizada, pues, atacamos, ¿no? Y no. ¿Qué recogiste en tu documental? ¿Qué te dijo, por ejemplo, este sirio que tenía algunos meses de haber llegado acá? Sí. Bueno, lo que pasa es que el documental recoge, ahorita entre lo del sirio, o sea no, digamos que no son solamente los comentarios o las opiniones de los migrantes, esa es una parte. La otra parte sí es como tal una investigación que se realiza, que se va contando, ¿no? Mediante mapas, animaciones, voz-off, que es como la otra parte del trabajo, ¿no? Entonces, en esta parte tratamos de ser lo más imparciales posibles, simplemente hablando de un contexto social político, y en la otra parte de las opiniones, a lo mejor se pierde imparcialidad al momento que ellos opinan, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que nos dejó el más joven que participó, que estuvo en el ejército de Bashar al-Assad peleando. Pues bueno, él nos dice, ¿no? El país actualmente, o en el momento en que fue el entrevistado, o sea, se encuentra en una crisis económica terrible, ¿no? Por la guerra. O sea, antes una familia, como él dice así en el documental, podía vivir bien con un relativo de 20,000 pesos mexicanos, vivías pues, como super rey. ¿Al mes? Al mes, pero vivías como rey, o sea, con 20,000 pesos como rey, una familia. El día de hoy, dice, se requieren mínimo 125,000 pesos, un relativo de México, para vivir ligeramente bien, ¿no? Por la crisis económica que se está viviendo. Hubo una época en la que no había luz, no había agua, o sea, la carne era un alimento, o sea... ¿Derivado del conflicto? Claro, por supuesto, por el bloqueo económico y por la guerra económica que genera una guerra de esta magnitud, ¿no? Que el día de hoy ya no está así. Que es también lo que ellos nos cuentan. El día de hoy esto ya cambió. Que esa parte es lo que los medios tampoco dicen. Los medios no te cuentan que el país ya está estable, que todo el país ya está prácticamente recuperado, que únicamente se quedó el ISIS en la parte del norte, que ya se recuperó el gobierno, todo. Pero eso no te lo dicen. Te siguen diciendo que el país está hundido en la desgracia. Que recién veíamos, a lo mejor en todo el mes de abril. Pero ya no es cierto eso. Que sí, el ataque con armas químicas y que todo esto daño en los niños, en civiles, ¿fue muy focalizado? Sí, bueno, o sea, como tal lo que ocurrió es que, por ejemplo, todo esto de que, sí, claro que hay muertes todavía tristemente, pero el país está prácticamente recuperado. O sea, realmente se quedaron en el norte del ISIS y siguen ahí las agresiones, ¿no? Pero el gobierno de Siria incluso ha reconstruido las iglesias, no solo islámicas, bueno, no solo las mezquitas, ¿no? Sino incluso han reconstruido iglesias católicas en los pueblos católicos. O sea, que es la parte que nos dicen, ¿no? O sea, es un presidente, digamos, a la agüita, pero que igual respeta las religiones que hay en el país. En este caso, las armas químicas son como tal videos fabricados. Desde el 2010, antes de que empezara la guerra, empezó en el 2011, pero desde el 2010 se fabricaban videos donde decían que el presidente había asesinado a quién sabe cuánta gente, y eran videos fabricados donde incluso los analizaban, y había videos un tipo falsos, sí, con fabricado. Había gente que se levantaba a rascarse la cabeza y le decían bájate, no, y si se volvía a acostar para hacerse el muerto, ¿no? Y es lo mismo con los videos de armas químicas, ¿no? Son videos fabricados para tener un pretexto. Yo comentaba el otro día, el día 13 de abril, que fue justamente el día que el documental se puso en Canal 22 en todo México y en una parte de Estados Unidos, justamente la OPAC, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, iba a entrar a Siria, porque le dijeron, a ver, vengan a investigar, a ver si es cierto, vengan para que vean que no es cierto. Y justo cuando la OPAC iba a entrar, ese mismo día Estados Unidos decidió atacar, para que no se pudiera hacer la investigación. ¿La generación de tus abuelos que llega acá a San Luis Potosí también venía huyendo de algún conflicto? No, ellos no. Ellos no. ¿Los trajeron para acá? Pues depende, o sea, la generación de mis abuelos no, ellos sí realmente fue porque realmente querían, digamos, una mejor oportunidad de vida, porque el país en aquel momento era un poco más pobre, un poco más rezagado. Salieron para buscar aquí en México una mejor. Eso sí, no sé, o sea, ¿cómo se les ocurrió? O sea, ¿cómo? ¿No le preguntaste todavía? Sí, o sea, pero realmente no tienen como tal una razón de por qué, porque ni siquiera llegaron a San Luis, llegaron a Ciudad Valles, que en los años 50 yo me imagino no había nada, ¿no? O sea, no sé qué había, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que los motivó como tal, o sea, para decir vamos a Ciudad Valles, realmente no hay una razón. Pero sí, claro que sí, por ejemplo, si hay un entrevistado que tiene como unos 70 años ahorita, se llama Hanna, él sí llegó en los 70s por la guerra de Yom Kippur, ¿no? Hubo una guerra que se dio allá en los países de aquel lado, y sí llegó por eso, porque lo iban a mandar a pelear al ejército, y él dijo, no, yo no quiero pelear, ¿no? Entonces, él buscó visa para Australia, para Brasil y para México, y México fue la primera que le dijo, vente. En este documental Perspectivas de un extranjero, ¿buscas de algún modo testimonios que te revelen qué?
como tal que nos revelen como esta perspectiva sociohistórica y política que tiene esta comunidad sobre dos países, porque lo que planteamos es, bueno, ¿son extranjeros de sus tierras y ciudadanos de las nuestras o al revés? O sea, porque realmente hay unos que llevan aquí 50 años, que pues ya realmente son más mexicanos. Sí, más bien extranjeros. Hay algunos, otros sí no, otros son extranjeros de aquí, ¿no? Entonces, pues es esta idea, ¿no? Que nos cuenten ellos esta evolución política y social que han visto en México y en Siria a lo largo de los últimos 50 años, a través de sus ojos, ¿no? Que nos vengan a contar, ¿no? Porque es importante esta perspectiva de cómo ven a México, estas realidades que nos pueden llegar a contar. Bueno, pues son una parte interesante de ese trabajo documental que ha hecho Antonio Casís. Vamos a ir a una pausa. Antes los invito para que se queden con esta cápsula de los mejores eventos, que hemos tenido aquí en el Colegio de San Luis en estos últimos días, y como saben siempre les presentamos, bueno, pues una pequeña reseña de lo que se ha vivido aquí en el mundo académico en el Colegio de San Luis, así que los invitamos para que se queden con esto. Regresamos después de una breve pausa y los seguimos invitando para que participen por si quieren llevar este libro de literatura y prensa periódica del Colegio de San Luis, que bueno, pues fue editado por nuestro fondo editorial. Regresamos después de esta breve pausa. Con más de 849 actividades, del 11 al 20 de mayo se llevó a cabo la 9ª edición de la Feria Iberoamericana del Libro en Orizaba 2018. Dentro de las actividades hubo 55 presentaciones de libros, diversas actividades culturales y 728 talleres en general. Por primera vez, en este año, la feria se realizó en el Foro Orizaba, y en esta ocasión, el estado invitado fue San Luis Potosí. El Colegio de San Luis estuvo presente con obras de nuestro fondo editorial. Además, se presentó en este marco de la Feria Internacional del Libro en Orizaba, la revista del Colegio de San Luis, cuya presentación estuvo a cargo del Dr. Israel Ramírez, docente del doctorado en literatura hispánica y director de la revista Colsan. El Colegio de San Luis, CONACYT. La perspectiva que incorporan los jóvenes, pero además los jóvenes formados con esta visión de científicos sociales, aportan mucho a la sociedad. Particularmente estamos platicando el día de hoy con nuestro invitado Antonio Casís, quien nos está contando, bueno, pues cómo ha sido este trabajo que realizó recientemente en este documental Perspectivas de un extranjero, en donde recoge testimonios, información, hace toda una investigación de la comunidad siria en San Luis Potosí. ¿Qué más te encontraste dentro de todo este trabajo de la comunidad siria en San Luis Potosí y en qué cosas, por ejemplo, no nos parecemos? Bueno, claro que muchas, ¿verdad? Sí, pero claro, bueno, a ver, ¿qué más encontraste? Tú cuéntame. Bueno, o sea, obviamente, por ejemplo, la comida, ¿no? Pues es muy diferente la base de la ¿Tu mamá comida. cocina sirio? O sea, platillos árabe, especiales. sí, es comida árabe. En general, lo que se come en Siria, en Turquía, en Israel, entonces todos la misma comida, con diferentes nombres, pero es la misma. Sí, mi mamá aprendió porque mi abuela les enseñó. Y también, mi papá también cocina comida árabe, nada más que mi mamá tiene un negocio incluso, ahí fue que un día vaya. Pero sí cocina rico. Pero es muy distinto, o sea, la base de la comida árabe es trigo, es garbanzo, es lentejas, la base de la comida mexicana es maíz, o sea, es frijoles, es muy diferente, ¿no? También obviamente sí hay cierta diferencia a lo mejor en la mujer, en la forma en la que se quiere expresar al mundo, ¿no? Aquí en México ya las mujeres, afortunadamente, pues ya como que están buscando la equidad, la paridad, no la equidad, ¿no? Afortunadamente, y ellas todavía como que no se dejen en esta dimensión, ¿no? Todavía como que... ¿Pero es un asunto de generación o incluso las más jóvenes todavía están dentro de esta mirada más? Pues sí, incluso los más jóvenes, quieran o no, o sea, hablas con ellos y todo, y sí se nota que están todavía en una dimensión, o sea, como que todavía no se pueden redimensionar ¿cómo le explico? Parejas con el hombre, ¿no? Uh-huh. Y se ve que uno piensa a ese grado, ¿no? A lo mejor los más jóvenes sí como que ya quieren, pero no. Aún cuando hayan vivido toda su vida aquí en San Luis. Sí, incluso aquí como que, no sé,
Algo diferente falta todavía. Sí, algo falta todavía. Sí, claro, sí, hay diferencias marcadas en torno a eso. Pero, por ejemplo, una familia a la vez es igual que aquí. El rol del hombre, el rol de la mujer, eso sí se juega igualito. Los hijos, todo, no cambia nada. Sus relaciones con la gente, no sé, el estado laico que se vive en ambos países, o sea, es casi igual lo mismo, no hay diferencias. Nos quedamos en que nos ibas a decir qué te reveló, literalmente, qué te reveló esta persona siria de recién llegada a México en tu documental. Sí, bueno, como tal, él estuvo peleando en el ejército y como tal nos hablaba de esto, ¿no? De la crisis económica, cómo se ha vivido, del sufrimiento que han atravesado en su país. Y bueno, él sí nos revela muchas cosas, que a lo mejor aquí ya no hablamos, pero sí nos revela muchas cosas sobre este conflicto político, porque él estuvo en el ejército y le tocó estar muy de cerca en el conflicto, y sí nos plantea, ¿no? Todas las situaciones falsas que se andan en todos los medios de comunicación. Es una gran revelación todo lo que y te lo cuenta en cámara, no lo platiques para poder ver el documental. Sí, en cámara nos lo cuenta. También, por ejemplo, nos cuenta esta parte de, oye, es que llega la gente y me dice, ¿tú eres árabe? Digo, sí. Y sí es cierto que te puedes casar con 4, y hasta hace cara como de, híjole, otra vez la misma pregunta de siempre, ¿no? Dice, no, o sea, yo soy cristiano y como ustedes, me caso con uno y me divorcio y ya, y se acabó, ¿no? Entonces, como tal, es esta parte, ¿no? La que siento que este personaje justamente como que le da el trabajo un hilo conductor a los argumentos, le va dando el hilo conductor para entender como esta segregación que a veces hacemos nosotros, ¿no? Esta manera de segmentar la realidad. La migración es un fenómeno nuevo, digamos, obviamente, es una parte inherente al ser humano, creo yo, desde que vive y desde que convive en grupos sociales. ¿Cómo es la migración ahora, en este siglo XXI, con estas nuevas tecnologías, pero que además tiene como elementos nuevos? Porque si bien el mundo está conectado, al mismo tiempo vemos estas escenas en donde no hay quien le dé asilo a todos estos refugiados, los vemos en el mar ahogados, muertos. ¿Qué pasa con la migración ahora? Sí, pues la migración es un fenómeno necesario, ¿no? Incluso hay una frase que me gusta mucho de Julio Cortázar, en una entrevista con Joaquín Soler, si no me equivoco, hace 50 años, 40, él le dice que la migración es un fenómeno necesario, porque se requiere que en el mundo la gente comience a mezclarse para que se empiecen justamente a acabar los problemas regionales, ¿no? Y los problemas de distancia entre culturas. Entonces, el día de hoy, bueno, pues estamos aquí en México, estamos viendo, pues, somos parte de un problema de migración enorme, ¿no? Porque nos queremos ir para el país vecino y no nos dejan entrar y nos quieren poner un muro y bueno. Y nosotros a la vez estamos repitiendo a los del sur, ¿no? prácticas claro. con los del sur, ¿no? Que ahí con nos Centroamérica, ¿no? muy bien. Por supuesto, los tratamos de una manera deplorable, ¿no? Digo, lo que pasa con la bestia y cuando se bajan de la bestia y con los policías que lo reciben, por supuesto que recreamos el mismo trato, nada más que sin poner el muro. El muro, ¿no? Físicamente, ¿no? Que no falta que a lo mejor un día lo pongan, no lo dudo. Entonces, sí, claro que el fenómeno de la migración es necesario, es pertinente y sí se requiere como cierta cultura de concientización para abrirnos al mundo, porque México fue un país que recibió en su momento a los refugiados de España, a los refugiados de Chile, a los refugiados de muchos lugares, ¿no? Desde poetas hasta políticos y cineastas, ¿no? Entonces... ¿Y eso cómo marcó la vida de nuestro país, muchísimo, ¿no? Culturalmente marcó nuestra vida, o sea... En exceso, ¿no? Digo, aquí estuvo gran parte de la generación del 27, ¿no? De los poetas españoles, ¿no? Manuel Alto Laguirre, bueno, Federico García Lorca, ¿no? Pero sí otros relativos, ¿no? Como Cernuda, no sé si también pasó por aquí, entre otros, ¿no? También, por ejemplo, Trotsky estuvo por aquí, o sea, digo, es un país que siempre se ha abierto a la migración. Aquí en México, ¿cuántos libaneses no hay, no? Estamos llenos de libaneses, entonces, pues sí, de pronto llama la atención ver cómo México en los últimos años ha venido cerrando la migración. Y se ha venido cerrando mucho, incluso en los aeropuertos hay historias de sirios que regresaron, que llegaban al aeropuerto y la misma gente de ahí le decía, ven, acompáñame, vamos a firmar un documento. Y los agarraron y los regresaban y no sabían ni qué estaba pasando porque yo no hablaba nada, ¿no? Perdón, español. Entonces, sí, esta parte incluso los migrantes la cuentan muy molestos. Dicen, oye, es que esto no se vale, es un país que nos abrió las puertas a nosotros, ¿por qué ahora se está cerrando la gente, no? ¿Te lo cuentan en el documental? Sí, ellos ahí lo mencionan hasta con cierta... pues indignación, ¿no? ¿Cuánta gente entrevistaste? Fueron 8 personas nada más. La comunidad son como 14, 15, pero nada más entrevisté 8 o 9, porque era ya muy repetitivo, o sea, todos pensaban lo mismo. Todos decían lo mismo, pensaban de la misma manera. Dije, no, sabes que ya, porque si no, va a estar un poco aburrido ver todos diciendo lo mismo, ¿no? No había mucha diferencia. ¿Cuánto dura el documental? 52 minutos. ¿Cuánto te tardaste en hacerlo? 2 años.
Digo, 2 años porque pues tampoco es como que tenga el gran presupuesto para poder hacer un documental de 1 hora, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación para hacerlo? ¿Para qué lo querías hacer? ¿Por qué? Pues justo por lo que les comentaba, ¿no? Porque mi familia llegó de ambos lados de Siria, y es justo eso, que yo les abrieron las puertas. Ellos venían pues realmente muy humildes, ¿no? O sea, mis abuelos del lado de mi papá y mis abuelos del lado de mi mamá llegaron en situación precaria, o sea, totalmente, ¿no? ¿Pero no dejaron tampoco riquezas allá? No, en su momento cuando se vinieron nada. O sea, ellos llegaron de un país que atravesaba pobreza y llegaron pobres, huérfanos y pobres, ¿no? Además no pueden, entonces como tal, el país les abrió las puertas y el día de hoy pues aquí estamos pues bien padres los nietos, ¿no? Pero a base de trabajo, de integrarse a una sociedad. De integrarse a una sociedad que les abrió las puertas, ¿no? Entonces como tal, yo lo que te comento, veo gente que se ahoga en el mar y que pues ya hay una familia que ya no pudo prosperar, ¿no? Y dices, pues ¿por qué el mundo se les va a cerrar así, no? Entonces es como tal lo que me motiva a decir, bueno, pues a lo mejor se requiere un poco más de justicia, ¿no? Y un poco más de conciencia, ¿no? Y yo coincido con esto, ¿no? Que en esta referencia de Cortázar que hacías de pues la migración es necesaria, sí. O sea, finalmente no se entendería el mundo sin desde su origen, ¿no? Y nunca se acabarían los conflictos, ¿no? Claro, imagínate. Si no los mezclamos, nunca se van a acabar, siempre van a ser esos conflictos de segregaciones eternos. Además, esto que mencionabas de las migraciones en los momentos históricos en México, la llegada de españoles, los refugiados chilenos, todo esto ha enriquecido al país, los libaneses simplemente, ¿no? Han marcado al país en lo económico, en lo social, en lo intelectual, en lo cultural, o sea, han sido generaciones que han marcado precisamente la riqueza en nuestro país, ¿no? Les hemos aprendido mucho. Claro, también hay otros fenómenos de migración que tenemos que entender en qué contexto se dan y que no todos llegan a aportar en la misma calidad quizá o de la misma manera, pero todos sin duda enriquecen a las sociedades, no solo en México, ¿no? En los países de Europa, América, Asia, en fin. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy ya desde una perspectiva de, bueno, pues entonces, ¿qué hace un científico social? Las ciencias sociales, ¿en qué ayudan? Todas estas preguntas se las vamos a hacer a nuestro invitado de hoy. Antes los invito para que se queden con nosotros a conocer nuestra novedad editorial. Les recuerdo que pueden hacer sus compras en la tienda en físico que tenemos aquí en el Colegio de San Luis. Abrimos de lunes a viernes, y la tienda en línea que pueden ustedes visitar en la página del Colegio de San Luis, que es www.colsan.edu.mx. Ahí hay un icono específicamente dedicado para nuestro fondo editorial y nuestra librería en línea. Regresamos después de esta breve pausa. Continuamos. Bien, estamos de regreso aquí desde el Colegio de San Luis y les recuerdo que estamos regalando un libro de nuestro fondo editorial, Literatura y Prensa Periódica Mexicana, siglos XIX y XX. Es una compilación a cargo del doctor Marco Chavarín y de la doctora Liliana Rodríguez, ambos investigadores de nuestro programa de estudios literarios. Y lo único que tienen que hacer es escribirnos un mensaje a través de Facebook, un mensaje inbox, y ahí estaremos comunicándonos con ustedes para darles a conocer el mecanismo para recoger este obsequio. Y continuamos, bueno, pues ya en la última parte de la entrevista que tenemos con Toño Casís. Él es egresado de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis.
y bueno, nos ha estado platicando de este documental que ya se proyectó en la Cineteca Alameda, aquí en San Luis Potosí, con mucho éxito. También ha logrado la transmisión en cadena nacional por el canal 22. Y bueno, pues ¿en dónde más tienes pensado proyectarlo? ¿En algún otro lado? Bueno, de momento es esto, fue el estreno en la Cineteca, que tuvimos muy buena respuesta, como 200 personas, lo cual es un buen número para un evento cultural aquí. Y en Canal 22, como te digo, fue en México y fue en el sur, en una partecita de Estados Unidos, los estados del sur. De momento es en Canal 22, de hecho se va a poner la repetición a final de mes. Pues nos avisas qué fecha. Bueno, es que ya es final de mes, o sea, ya de hecho ya es pasado mañana, si no me equivoco. Sí, y bueno, de momento es eso, pero sí, también el trabajo se metió a festivales de cine, o sea, como tal no se ha distribuido en redes por lo mismo de que está en televisión y esto, pero se ha metido a festivales de cine, a ver qué pasa, pero sí va por ahí. Pues mucho éxito, ¿no? Que te vaya bien. Ya simplemente el estar inscrito en esos festivales es una dinámica distinta y vas aprendiendo, ¿no? Sí, es un aprendizaje constante. Platícanos ¿qué crees tú, qué opinas de los científicos sociales? ¿Son útiles, son necesarios y por qué? No, bueno, por supuesto que son útiles. Y también necesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, bueno, y ni se diga en México, ¿no? Nos encontramos ante una sociedad que se está, pues, perdiendo, ¿no? Estamos en una crisis social desde hace un buen de años, ¿no? Desde esta guerra contra el narco, todo esto que ha ocurrido. La gente... Estaba viendo el otro día un video en YouTube, ¿no? Que le preguntaban a un grupo de gente sobre los candidatos presidenciales. ¿Quiénes son los candidatos? Y había gente que ni siquiera sabía decir quién era Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es como ya un ícono no sabían quiénes eran. A favor o en contra, pero te lo sabes, ¿no? Pero sí, pero decían, dime el nombre de los candidatos. Y es ¿no? Y ni siquiera el nombre de AMLO sabía, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que está muy perdida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se requiere alguien que profundice un poquito más, que investigue un poquito más, que tome en general lo que es literatura, historia, política, antropología, todos estos temas de las ciencias sociales, y que se adentre en ellos y sobre todo que pueda difundirlos, ¿no? Que es el chiste, que el trabajo pueda ser difundido y compartido y lograr hacer que la gente se interese en esto. Porque sí, podríamos recuperar a la gente y a la sociedad poco a poco, ¿no? Que estamos perdidos, ¿no? Tenemos unos fenómenos, recientemente veíamos con fenómenos violentos, agresivos, que nos hablan de esta descomposición de la sociedad. Y escuchaba yo una explicación de una experta, una psiquiatra, que decía que parte de esta falta de sensibilidad de los jóvenes, de esta agresividad, de esta violencia, tiene que ver desde la formación en el hogar, de la relación que llevan padres e hijos. ¿De qué manera crees que las ciencias sociales puede contribuir para que este tejido social pueda recomponerse? ¿Le ves todavía futuro para que pueda rescatarse? Sí, no, claro, sí, por supuesto que sí, somos un país que atravesó una guerra, ¿no? Se podría decir, ¿no? Venimos de una guerra y estamos a lo mejor en época de posguerra, ¿no? Después de una guerra se viene una posguerra, ¿no? Y hay que entender eso, somos un país sumido en una guerra interna, ¿no? Y es triste, es muy triste ver eso, entonces hay que entender la crisis social como parte de esto, ¿no? Se ha creado un repertorio y un simbolismo de violencia en las nuevas juventudes muy feo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me tocó vivir ese sexenio pasado, que fue una guerra horrible, teniendo entre 15 y 21 años, ¿no? ¿Y qué pensabas? No, pues era miedo, ¿no? O sea, tú ves diario en los reporteros muertes, colgados, secuestrados, en familiares en todos lados, vives con miedo y te genera terror, pero yo ahora me imagino a quien lo vivió a lo mejor de 8 o 9 años, cuál habrá sido su proceso interno, ¿no? A lo mejor fue diferente, a lo mejor no fue miedo en ese momento, a lo mejor fue cierta apología o admiración, ese es el problema. Entonces empezamos a ver a todos estos chavos en YouTube, ¿no? Como decíamos, que hacen apología de la narcocultura, ¿no? Y tienen un chorro de seguidores y luego están involucrados en asesinatos de estudiantes, ¿no? Entonces te quedas de, híjole, estamos en una crisis de verdad fea. Entonces yo creo que las ciencias sociales, por supuesto que pueden empezar a recuperar a la juventud mexicana y en general a la sociedad en esta época de guerra en la que hemos terminado, pero sí se requiere a lo mejor hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de investigaciones, porque a veces siento que la parte académica
se ha quedado un poco trabada como en el escritorio, ¿no? En esos trabajos más teóricos y se les ha olvidado el mundo real, ¿no? Y yo me he topado mucho con eso en todo, o sea, no hablo de aquí, hablo de todos lados, ¿no? Y creo que sí nos falta a lo mejor empezar a dar otra vez ese brinco al campo, ¿no? A ser un poco más pragmáticos y empezar a llevar esta parte teórica o esta parte de investigación a un ámbito más real. A fenómenos más cercanos. Palpables, ¿no? Más recientes. Sí, por supuesto. Y definitivamente si pasara esto, claro que poco a poco se puede ir recuperando la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ves a los jóvenes en relación a...? Tú eres un ejemplo. Quiero creer que soy joven todavía. Sí, tú eres un ejemplo, eso iba. Nosotros, como decía al principio del programa, de repente estigmatizamos a los jóvenes como que no, bueno, son la generación de los millennials, solo les interesa la tecnología y solo se interesan por muy pocos temas y de manera muy breve, no profundizan. Y sin embargo, pues no, tú eres un ejemplo de que no todos son así. ¿Qué les dirías a los jóvenes precisamente que para entender un poco más el entorno que les rodea y para mejorar esta sociedad en la que estamos hoy? O sea, lo que pasa es que no sea así. O sea, sí me interesa la tecnología. Digo, sí soy un millennial, ¿no? Y por supuesto que yo estoy conectado a la tecnología, eso sí. Todo el día conectado, ¿no? Sí, o sea, la verdad sí. Y no me imagino una vida en la que ya no esté conectado. Aunque yo sí crecí, por ejemplo, toda la primaria y parte de la secundaria me la aventé sin teléfono y sin nada porque todavía me tocó ser un migrante, ¿no? Pero el día de hoy yo sí no me imagino una vida sin tecnología, ¿no? Digo, es normal, está bien que nos interese eso, pero más bien, digamos, que no es dejar esta parte, sino es más bien poderla complementar con lo otro que hemos dejado fuera. O sea, está bien que te guste la tecnología, pero ahora ¿cómo la vuelves productiva? O sea, a mí me gustan las cámaras, me gusta el cine, me gusta el audio, me gusta toda esta parte audiovisual. Bueno, está padre que haga cortometrajes, ficción, películas, que me encanten las películas de Tarantino, qué padre, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podría yo, con esta parte que me gusta, darle un sentido social? O retribuir de alguna forma algún conflicto que se esté viviendo el día de hoy. Entonces, desde San Luis Potosí hicimos un trabajo que puede retribuir a un conflicto ya por Siria, ¿no? Entonces, yo creo que es esta parte, no poder empatar este gusto o este apego a la tecnología y a toda esta onda del día de hoy de las redes con algo social, ¿no? Poderlo redirigir. Yo creo que va por ahí. Particularmente la ciencia política, cómo ayuda a entender estos fenómenos sociales. No, bueno, o sea, pues muchísimo, ¿no? Porque justamente se trata de eso. Se trata de entender desde un enfoque a lo mejor un poco histórico lo que ha ido ocurriendo en el mundo a lo mejor en el último siglo, políticamente hablando, ¿no? Entonces, por supuesto que la ciencia política, o por lo menos una materia de ciencia política, te ayuda bastante, por lo menos a ubicarte en los sistemas actuales del mundo, ¿no? Entender económica y políticamente al mundo. ¿Por qué este país se lleva mal con este? ¿Por qué este país no quiere al otro? ¿Por qué este país... Y ya por lo menos te puedes dar una idea de lo que está ocurriendo y del por qué. Y de eso trasladado a nivel nacional, a nivel local. Sí, a nivel internacional, local, municipal, todos, sí, por supuesto. Sobre todo económicamente hablando, que es una parte que a veces se nos queda fuera en todas las disciplinas, y la parte económica es importantísimo poder entenderla. Muy bien. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, pues nada, muchas gracias. ¿Dónde te siguen en redes? ¿Dónde encuentran más información? De rato vas a hacer a lo mejor otro documental que queramos estar por ahí viendo, comunicándonos. ¿Estás activo en todas las redes sociales? Sí, por supuesto, en Instagram, en Twitter, en Facebook con mi nombre. Ok. Tal cual. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ida. Bueno, pues ahí está un egresado del Colegio de San Luis y bueno, pues seguiremos platicando con ellos para que sigan conociendo pues qué andan haciendo, cómo están incidiendo desde su perspectiva en todo este entorno que bueno, pues sin duda el Colegio de San Luis tiene un papel importante como formador de científicos sociales. Ya nos vamos, antes los invitamos para que se queden con la agenda de eventos que tendremos en los próximos días aquí en el Colegio de San Luis. Recuerden, para más información pueden consultar nuestras redes sociales o nuestra página en internet. Gracias, soy Lidia Huache, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 21 al 25 de mayo. Congreso Universitario de la Comisión de Educación Coparmex San Luis 2018. #MX con Futuro. 22 de mayo, sede Auditorio Don Bosco, Instituto Salesiano Carlos Gómez. Segundo coloquio Literatura Mexicana del Norte, del 27 al 28 de septiembre. Fecha límite para recibir resúmenes, 22 de mayo. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales y la Maestría de Asuntos Políticos y Políticas Públicas Colsan te invita al Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, ciclo 2018, de marzo a diciembre. Próxima sesión, 23 de mayo, 5 de la tarde,
Sala de Seminarios 10 Colsan. El Colegio de San Luis y el Fondo Digital, como parte de las actividades del Fondo Digital Ramón López Velarde, en el Seminario de Estudios López Velardeanos, te invitan a la conferencia La alcoba de un nigromante, notas sobre la poesía de Ramón López Velarde, a cargo del poeta David Huerta, viernes 25, 12 del día, Aula Magna Colsan. El Colegio de San Luis y la Secretaría de Cultura, a través del Museo Francisco Cosío, te invitan a la presentación del libro Liquidámbar, de Carmen Villoro, viernes 25, 7 de la tarde, Museo Francisco Cosío, entrada libre. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, con Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.